Seguimos nuestra conversación con el doctor Pedro Ureña, destacado cardiólogo de nuestro país. Doctor, usted fue una figura noticia en las últimas semanas, una noticia muy desagradable, por cierto. Resulta que el sábado 9 de noviembre usted fue parte de una situación de hecho, una especie de secuestro que se produjo en la frontera, y me gustaría un poco que recreáramos lo que sucedió con usted. Usted, o sea, para los amigos que no conocen, el doctor Pedro Ureña no solamente es médico, sino también realiza otras actividades extracurriculares, entre ellas recorrer el país en motor. Cuéntanos un poco. Bueno, no, sí, precisamente cuando hablamos anteriormente de que recorremos el país en rutas de la salud, también sí. Me encanta recorrer el país de forma turística. Adoro mi país y creo que realmente en el campo dominicano hay muchas cosas todavía que nosotros podemos aprender y hacer, sobre todo la nobleza de nuestros campesinos. Sí. Sí, efectivamente el sábado 9 de noviembre estábamos un grupo haciendo ese turismo interno que hacemos y habíamos decidido recorrer la carretera internacional, un trayecto que yo había hecho hace 9 años y que me había parecido impresionante por la belleza del paisaje del lado dominicano, los contrastes, una serie de cosas que realmente hacían de esa ruta muy interesante para andar en ella en motor. Perdóname, doctor, para los amigos televidentes, la carretera internacional usted la tomó desde Pedernales, digamos. De Pedro Santana, exacto, hasta Restauración. Barahona hacia sí. Restauración. Así es. Perfecto. Estábamos, todo había ido sin eventualidades, excepto un par de motores que se habían pichado, cosas comunes en este tipo de trayectos. En esta carretera tiene mucho polvo, por lo que nos separamos un poco los motoristas para poder circular viendo bien. Y mi hermano y yo íbamos en la última parte. Habíamos 5 que íbamos en ese momento, habían 2 que venían en la camioneta de atrás. Cuando de repente al lograr una curva, yo me encuentro con los motores de 2 de mis compañeros que los veo, rodeados por una turba de ciudadanos haitianos gritando con armas blancas. En ese momento yo me paro, veo lo que pasa, temimos que quizás había habido una desgracia con los compañeros nuestros, obviamente un momento de mucha tensión, tratamos de virar, pero en ese momento la turba se la acercó. Nos arropan. De hecho, la turba que estaba allá no fue la que nos arropó, vinieron de los lados, o sea que parece que estaban esperando que llegaban los vehículos. Nos agarraron de inmediato y básicamente nos quitaron el celular, la llave del vehículo y nos pusieron junto a un grupo de dominicanos. Gracias a Dios mis compañeros estaban bien, que tenían ya varias horas ahí retenidos. O sea, había un grupo de dominicanos que estaba retenido. Absolutamente. Eran más seguro campesinos de la campesinos de la zona. De hecho, esta actividad que se lleva a cabo aparentemente con cierta frecuencia de acuerdo a los lugareños, lo que ellos hacen es que bloquean la carretera. Esa carretera está bloqueada desde el día anterior. Todo el que pasa por ahí lo detienen, en algunos casos les roban sus pertenencias, en otros casos no, y básicamente los retienen ahí hasta que se solucione el problema que lo haya producido. De más está decirte que en ese momento era mucha tensión, claro, porque había muchos jóvenes muy agresivos y por suerte para nosotros había unos ciudadanos haitianos de mayor edad, incluso sí, alguien que parecía que eran quienes mediaban. Cada vez que uno de ellos se acercaba al grupo, él nos separaba, nos quitaba a nosotros. ¿Más o menos a qué hora fue eso? Esto fue a las 3 de la tarde. 3 de la tarde, 3 de la tarde. Sábado 9 de noviembre. Sábado 9 de noviembre. Por consejo de uno de los dominicanos que estaban ahí, nos recomendaron que no habláramos, que no nos retiráramos los cascos, cosa que yo no pensaba hacer, porque yo decía, bueno, mi mejor defensa para un golpe iba a ser el casco, y que no habláramos, porque ellos pensaban que éramos americanos y que eso podía facilitar cualquier negociación. Pues efectivamente, básicamente nos quedamos ahí, estábamos todo ese tiempo esperando, mediando para que no hicieran daño, hasta que finalmente se regó el rumor de que éramos americanos y por eso nos dejaron salir antes que el resto de los dominicanos. En ese momento la actitud cambió. Pero más o menos, ¿qué tiempo duraron en ese proceso? 2 horas y media, exactamente, sí, 2 horas y media. Yo diría que a las 2 horas más o menos ya estábamos listos para irnos, pero de repente había un motor que se lo habían llevado ya para Haití, entonces tuvimos que esperar que trajeran el motor de Haití, o sea que... No, era un asalto. O sea que hubo una sustracción. Oh, absolutamente, absolutamente. Realmente, como éramos norteamericanos, entonces la cosa cambió y nos dejaron ir. Entonces, básicamente, ese fue el suceso. ¿Cuáles son los elementos que nosotros nos frustraron más? O sea, obviamente el primero de ellos fue
en el momento que estábamos siendo asaltados, y cuando digo asaltados, literalmente asaltados por una turba, donde tú no sabes en ese momento qué va a pasar, porque tú tienes personas amenazándote, gritándote un idioma que tú no entiendes. Yo no sabía qué es lo que estaba pasando, yo ni entendía, y cuando yo hago así, te soy honesto, en ese momento yo estaba con mucho temor, sobre todo porque tengo a mi hermano que conmigo, tu sangre al lado tuyo, pensando, diablo, en este momento, mira donde vinimos a perder la vida. Doctor, perdóneme, ¿pudiera preguntarle quiénes más le acompañaban? Sí, estaba Luis Andrés Cordero, que es médico cirujano, está el doctor Johnny Aquino, que es cardiólogo intensivista, está el señor Oscar Valiente, que es empresario, mi hermano Gilberto Ureña, que es ingeniero, y Juan Manuel Anico, que es un empresario de la industria farmacéutica. Somos un grupo que siempre nos reunimos a hacer este tipo de paseo. Te decía que yo estaba en ese momento atemorizado, pero te soy honesto, Orlando, y digo esto y lo digo con toda conciencia. Cuando yo vi a mi derecha 2 militares dominicanos con fusiles M16 observando la escena como esos camarógrafos que están aquí enfrente, mi indignación fue tal que, te soy honesto, no tuve miedo, lo que estaba era con un pique que yo mismo no me controlaba, que incluso uno de los dominicanos me dijo, señor, cálmese, que es peor si usted tiene esta actitud, porque la verdad que fue demasiado. O sea, yo realmente en ese momento, indignado, sentirme de esa forma, desprotegido. Exacto, que yo digo, bueno, yo quizás hubiese entendido que esto es un asalto, pero que lo hagan frente de las autoridades nuestras. Y que ¿Cuál fue la actitud de esos 2 militares? No, en ningún momento hubo una actitud, nada, absolutamente ninguna. Ellos estaban ahí y la actitud fue que ellos no pueden hacer nada, que ellos no pueden actuar sencillamente en este tipo de situación. No tienen comunicación, no tienen forma de comunicarse con el resto, pedir refuerzo, hacer un perímetro, lo que se hace en situaciones como esta, de manejo de muchedumbre, que se supone que un ejército en la frontera es para eso, que está ahí, para cuidarla. Así que realmente sí, esa fue quizás la parte más triste. Y la segunda parte más triste de toda esta historia es la que yo digo que nosotros, cuando salimos de ahí, muy apenados obviamente por la situación, pero sobre todo porque habían dominicanos que nos decían que esto ocurría con cierta frecuencia, hicimos la denuncia. Y la hicimos con la finalidad de que se tomaran medidas correctivas. No con señalar a nadie, a mí no me interesa eso. Yo aquí digo es, ¿por qué deben pasar estas cosas? Y si nos pasó a nosotros, que podemos tener la posibilidad de denunciarlo. Yo esperaba una actitud de que se dijeran, bueno, mira, sí, es verdad, mira, vamos a proveer de comunicación a estos soldados, vamos a tratar de reforzar ese segmento, vamos a tratar de que cuando se bloquee una carretera no pase un día y medio y que todo el que llegue ahí ni siquiera sepa, porque eso ya llevaba ocurriendo ahí desde temprano, todo el mundo lo sabía, ¿por qué no dejaron llegar ahí? Si hubiese realmente una comunicación, eso se debió haber bloqueado y se debió haber evitado que ciudadanos dominicanos corrieran el riesgo de haber perdido incluso la vida. Después que ustedes hicieron la denuncia y que el país se enteró de lo que había acontecido, el ministro de Defensa tuvo una respuesta, desde mi punto de vista, totalmente desproporcionada y no acorde con la situación. ¿Cómo tú te sentiste al ver la reacción del ministro de Defensa? Mira, yo te diría que hasta ese momento nuestra actitud había sido completamente de cooperación, porque entendíamos que estaba haciendo investigación y que se iban a tomar medidas correctivas. Y ese fue el mensaje que se nos dio. Cuando yo oí esas declaraciones, yo creo que la indignación se triplicó. O sea, si me había sentido indignado por lo que había visto, con eso se triplicó mi indignación. Porque realmente el mensaje es, esto está bien, esto es lo que se debe seguir haciendo, y el próximo vez que recuesten un dominicano ahí, ustedes soldados son lo que deben hacer. Entonces, claro que estoy indignado, porque, insisto, estas son oportunidades que cuando ocurren debemos tomar medidas correctivas. En la línea de ensamblaje de una compañía de carros, si hay un defecto, lo que yo no lo tapo y lo justifico. Yo digo, vamos a revisar la línea de ensamblaje y vamos a ver por cómo hacemos que esto no pase de nuevo. A mí lo que me pareció en este momento es que estamos... Y luego de esto entonces lo que se hace es una serie de recorridos con empresarios dominicanos para reconocer que está bien todo. O sea que lo que pasó no estuvo mal, hay mucha seguridad. Me tocó la mala suerte de que en ese día particular habían 2 señores que no tenían forma de reaccionar, que no tenían comunicación, que no pidieron refuerzos, y cuando se comunicaron con su comandante, la respuesta fue, le van a devolver la motocicleta a los haitianos para que lo dejen salir. Totalmente surreal. Yo digo, la palabra es surreal, ni siquiera voy a decir otra cosa. Yo no puedo explicarlo de otra forma, y creo y espero que realmente, todavía tengo la esperanza, a pesar de que ya estoy, como decimos, ya es noticia vieja, de que se tomen medidas. El dominicano que vive en la frontera no se merece estar desprotegido de esa forma por su ejército. Eso no se supone que en ninguna frontera deba ocurrir. Doctor, usted pasó un momento muy desagradable
usted y los demás que estaban ahí. ¿Cómo usted califica, usted está vivo hoy día, pudo haber ocurrido algo, una situación peor? Claro. ¿Cómo usted siente que usted, digamos, volvió a nacer? Orlando, después? mira, yo te diría de verdad, cuando uno analiza el hecho y mucha gente dice, bueno, ¿por qué tú querías que hicieran? Que eso tiraran un tiro, ahí se hubiera llamado una masacre, etcétera, etcétera. Tú dices, sí, pero yo quizá me hubiese sentido que no estaba a merced de unas personas que podían hacer lo que quisieran y no iba a haber consecuencias. Porque lamentablemente ese ciudadano haitiano que no tiene papeles me podía dar una puñalada, cruzar la frontera y se desaparecía, como ha pasado en tantos casos que vemos en la prensa. Claro. Entonces, gracias a Dios, y digo gracias a Dios, en ese momento de ataque, ninguno de nosotros se nos ocurrió empujar a alguien o querer defendernos, porque hubiese sido el enardecimiento que había era para eso y más. Ahí como decimos, nos hubieran picado toditos. Entonces, yo te digo sí, yo siento que yo nunca había visto una situación así en mi vida, espero jamás volver a verme, pero realmente, insisto, ningún dominicano debería verse en esa situación. Yo creo que al final el mensaje que yo quiero dar es que nadie debería verse en esa situación. O sea, y si se dio ese caso, cuando los campesinos me dicen a mí, esto pasa cada cierto tiempo, cada vez que hay una ofensa contra un ciudadano haitiano, cada vez que le catan un motor, ellos paran la carretera, bloquean todo y esto es lo que ocurre. Entonces, ¿dónde está la protección? O sea, ¿cómo va a ser que yo pueda bloquear una carretera impunemente por horas y horas y horas y horas y no hay ninguna reacción? Yo quiero pensar que de nuevo, mucha gente me dice que los organismos internacionales tienen al ejército con las manos amarradas. Caramba, pero hay una cosa que se llama soberanía, hay una cosa que se llama el derecho a la defensa, la legítima defensa, hay una cosa que se llama la defensa de tu territorio. Ninguna potencia extranjera puede imponerse, como dice nuestro himno, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos ser indolentes y mucho menos serviles. Entonces tenemos que realmente llegar a un límite. Este es un límite. Y esto no tiene nada que ver con la ciudadanía haitiana. Nosotros somos hermanos de los haitianos, lo podemos ayudar en todo lo que tú quieras, pero hay reglas que tienen que respetarse. Y la integridad física de un dominicano jamás puede ser puesta en peligro en su propio territorio. Claro. Y delante de su ejército. Eso no parte tiene de lo que es la sentido. soberanía de un país. Absolutamente. Entonces, después del incidente, ¿ha habido algún contacto de la autoridad? Hubo un contacto inicial donde nosotros fuimos a la Secretaría de las Fuerzas Armadas, dimos nuestra declaración. Como te decía, mi impresión es que iba a haber cambios, que había mucha colaboración y salimos hasta contentos de ahí porque decíamos, caramba, valió la pena. Porque yo digo, esto fue terrible, pero gracias a Dios ninguno de nosotros se nos hizo daño. Quizás con este hecho se evite una desgracia a futuro. Porque ¿qué pasa con esto? Es lo que yo digo, Orlando. Si esto pasó ahora y no hubo ninguna consecuencia, ¿por qué no va a pasar otra vez? Claro. Si el mensaje es que si usted secuestra un motor y usted hace esto que hizo, se lo devuelven, ¿por qué no hacerlo? Entonces, estamos ante un chantaje que, como dicen, nosotros no negociamos con terroristas, porque si usted negocia va a tener que seguir negociando toda la vida. Pues esto es lo que está pasando ahora. Entonces, nosotros salimos de ahí muy realmente optimistas. Decimos, caramba, mira, si hubo atención, se le va a poner atención a esto. Después, escuchamos las declaraciones del ministro y después de eso no hemos tenido más contacto. Entonces, yo entiendo, y por lo que veo en la prensa, la respuesta fue dar un tour con empresarios en la frontera. Como que lo todo que nos dice a igual. nosotros que está todo bien. O sea, de hecho, yo de manera muy molesta dice, caramba, qué bien, entonces vamos todos para allá a dar paseo porque es muy seguro el área. Esa no debería ser la actitud. Yo creo que la actitud debe ser, mira, y no con esto quiero ni castigar a los soldados ni nada, porque yo creo que ellos no tienen la culpa, ellos están sumisos a unas órdenes que tienen. Lo que yo entiendo que debiera haberse es, ¿qué vamos a hacer para que esto no pase de nuevo? Claro. ¿Cuáles son las medidas? ¿Cómo vamos nosotros a ensayar la respuesta ante una situación parecida? Porque hay reglas claras y usted puede irse a cualquier manual de tácticas y en una situación de rehenes, en una situación de turba, claro, ahí había que 12, 14, 15 militares, hacer un perímetro, proteger a los ciudadanos, sin necesariamente hacerle daño, lacrimógeno, lo que tú quieras, pero que uno se sintiera, caramba, me están defendiendo, estoy en mi país y tengo gente que me responde. No de esta forma. O sea, definitivamente que no nos sentimos cómodos. Ninguno del grupo se siente cómodo con lo que ha pasado y quizás yo he sido un poquito el que más se ha hablado, pero todos nos sentimos igual. Y cuando tú hablas con cada uno de ellos, nos sentimos indignados porque sentimos que nosotros, que somos como cualquier dominicano, que tenemos una familia, que salimos a divertirnos sanamente, que entendemos que con esto estamos contribuyendo a las comunidades, que esa sea la respuesta de nuestro ejército. Inaceptable. Y lo sigo diciendo y lo voy a decir siempre, inaceptable.
No, y que también luego el incidente ha sido motivo para que otros sectores pretendan sacar filo político, digamos, un nacionalismo que anda por ahí. Sí. Que me parece que no debería ser tampoco la respuesta. Mira, yo creo los extremos siempre son malos. Sí. Y yo creo que absolutamente yo no estoy de acuerdo con las medidas extremas. Y claro está. Y déjame decirte que se lo he dicho a muchos amigos míos, de la mayoría de llamadas de dolor y de excusas fueron de pacientes míos haitianos, de colegas míos haitianos. Yo tengo una cantidad de pacientes que allá que se sintieron sumamente dolidos y me pedían excusas en nombre de su país por lo que había pasado. Yo decía, oye, eso no tiene nada que ver con esto. Yo creo que el problema es nuestro, en términos de que nosotros no estamos dando la autoridad que puede frenar ese tipo de cosas. Donde quiera hay delincuentes. Yo no puedo decir que todos los mexicanos son delincuentes porque una banda hizo en Puerto Rico. Pero por otro lado, si la policía de Puerto Rico no hace absolutamente nada, entonces la culpa no es de los bandidos, es de la policía. Entonces yo creo que nosotros tenemos que revisarnos. Creo que sí hay que aumentar la seguridad en frontera. Creo que sí tenemos que tener una mejor regulación de la inmigración. Creo que tenemos que ser un poquito más selectivos en lo que dejamos entrar. Claro que sí, hay que hacer unas modificaciones, pero eso no es xenofobia, no es nacionalismo, es sencillamente decir, nosotros somos dominicanos y tenemos que protegernos nosotros primero y luego podemos hacer otras cosas con el vecino. Pero nosotros tenemos que proteger nuestra soberanía y tenemos que tratar de mejorar las condiciones en nuestro país. Así es. Doctor, yo quiero darle las gracias por haber estado con nosotros, expresarle mi respeto hacia usted, mi admiración. Gracias. Tenemos una relación de muchos años, pero aparte de ello, mi respeto por su trabajo extraordinario que hace a favor de la medicina y la salud en República Dominicana. No, gracias, Orlando, por tu palabra y gracias por la invitación. Para mí es un verdadero placer estar aquí. Muchas gracias. Amigos televidentes, hemos tenido hoy al doctor Pedro Ureña, destacado cardiólogo de la República Dominicana. Esperamos que el programa haya sido de su interés, de su agrado, y será hasta la próxima entrega de Líderes. Doctor.